¿Aceptamos el amor que creemos merecer? ¿Es preferible tolerar y no ser amado o no tolerar y a su vez tampoco ser amado? ¿El amor de varios compensa mi insatisfacción o solo malbarata mi querer? Si existen varias clases de amor, ¿por qué solo una se persigue con tanto fervor mientras las otras pasan a otro plano? Estas preguntas son las que nos hacemos y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Zygmunt Bauman nació un 19 de septiembre del año 1925 en Polonia, sociólogo y filósofo desde el siglo XX hasta nuestros días. Nacido en una familia judía no practicante que alcanzó a huir de Polonia antes de la ocupación alemana hacia la antes conocida Unión Soviética, exoperador de una unidad de inteligencia militar en Ucrania y posteriormente militante del Partido Comunista en Polonia. De una vida de emociones pasó a dar clases en diversas aulas en Israel, Estados Unidos y Canadá, para finalmente quedarse a dar clases en Reino Unido en la Universidad de Leeds. Contrajo nupcias con la escritora Janina Lewinson, nombre de soltera, con quien tuvo 3 hijas, todas y cada una letrada en diversas áreas tales como arquitectura, pintura y enseñanza. Bauman dejó este mundo un 9 de enero del año 2017. La obra en cuestión fue publicada en el año 2003, por ello puede decirse no es solo la perspectiva del amor del siglo XX, sino a su vez lo que alcanzó a ver el autor del siglo XXI. Sus comienzos, pues cabe decir, aún le tocó ver 14 años más de este siglo. ¿El amor realmente dista bastante hoy a lo que era en el siglo pasado? Si tuviese que darles una respuesta, diría que en esencia, este sigue siendo el mismo, desde que le dimos nombre, desde que aterrizamos el contexto o concepto al texto, pero la aplicación, el modo en que se ejerce, sin duda ha cambiado. Hasta cierto punto es muy probable que hoy sea más visible, en lo general, un impostor que se hace pasar por el amor en colaboración con uno de los agentes del caos, el libertinaje. Para ver esto, haremos una comparativa en 2 segmentos, comenzando por el siguiente, el amor en el siglo XX. En contraste con el siglo anterior, con todo aquello establecido por la moral victoriana, como hemos visto en algunos videos de este canal, el siglo XX se caracterizó por existir demostraciones de amor en público, el cambio de vida de un modelo de campo, por ende, un modelo muy tradicionalista, a un modelo de ciudad que fue más libertario en diversos aspectos, entre ellos las relaciones de pareja. Rebeldía por parte de los jóvenes hacia el modelo tradicional de aquel entonces, y la idea de casarse por arreglo o contrato entre familias. Las personas dejan eso de lado y comenzaron a elegirse básicamente. Empezó un modelo de cortejo diferente entre dichas parejas, una conquista más abierta socialmente hablando. El concepto de pareja apareció por primera vez, pero con una connotación social dotada de una elección. El amor en el siglo XXI. Ahora, en nuestro siglo, en contraste al siglo anterior, pues la opresiva moral antes mencionada de la época victoriana pasó a ser desplazada por una rebeldía propia de la juventud de hoy. Irónico, considerando cómo fue en el siglo XX, y este se ha caracterizado por que se ha dejado de lado la idea, o mejor dicho, el ideal de amor eterno e incondicional que ganó forma en el siglo pasado. Se adoptó un individualismo progresivo y en colaboración de la tecnología que se orienta a los sueños propios principalmente. Una supuesta diversificación y pluralización del término, de tal modo que el concepto dejó de tener una base para ser un relativo más del menú. Caracterizado a su vez por ser efímero, más una anécdota que una historia importante. Ha migrado, por último, la interacción en buena parte al plano digital, mermando la capacidad de interacción social de los individuos un clic a la vez. No sé ustedes, internautas, pero suena mucho mejor el amor en el siglo XX. Pero entonces, ¿por qué es tanto el castigo y la recriminación al modelo tradicional del pasado, entre comillas? La teoría de este canal es que para el ser humano, conforme ignora y no busca tener conciencia de su historia, le es más sencillo querer destruir lo cimentado que aceptar las deficiencias de su propia realidad. La culpa siempre es de algo o alguien, nunca del individuo en persecución de sus sueños, que es defensor de la diversidad y la pluralización, sin saber lo que estos conceptos significan y traerán consigo. Que en buena medida, háganse la siguiente pregunta: ¿será que al aceptar todo, realmente no me estoy nutriendo de nada y por ello no tengo criterio? No es malo tener objetivos, no es malo buscar y entender el valor que se posee, no es malo cuestionar y discriminar aquello con lo que no estamos de acuerdo, siempre y cuando en lo anterior estemos dentro de la línea del respeto. Sin embargo,
La verdad es que en una época donde todos hablan, nadie puede ser escuchado en realidad. Y si alguien eligiese una verdad que no solo es tangible, sino aplicable en una proporción que vuelve insignificantes nuestros pensamientos más egocéntricos, pues pareciera ya no existe la línea del respeto y nos sentimos obligados a atacarle. Sin respeto, el amor no puede existir. Entonces, sí, este mundo actual, sin sustancia y relativo, parece ser la pesadilla descrita por nuestro estimado autor Zygmunt Bauman. Con lo anterior, adentrémonos en materia. ¿De qué va este libro? Bueno, este libro explora, con la perspectiva única de un sociólogo muy filosófico, el impacto de la globalización en el plano de las relaciones humanas, específicamente el amor. Es un libro perfecto para quienes buscan una perspectiva diferente, quienes cuestionan y no aceptan la mercantilización del amor en el siglo XXI, una obra que busca retratar una realidad que puede negarse y por ello no desaparece, que no se limita a aterrizar el tema del amor, sino abre paso a otra obra del autor, Modernidad líquida. Comentando lo anterior, nos enfocaremos en el capítulo 1. Extraeremos 4 citas donde consideramos puede despertarse su curiosidad y llevarlos a reflexionar de nuestra realidad actual. Capítulo 1. Enamorarse y desenamorarse. Cita 1. El amor y la muerte no tienen historia propia. Son acontecimientos del tiempo humano, cada uno de ellos independiente, no conectados, y menos aún causalmente conectados, a otros acontecimientos similares, salvo en las composiciones humanas retrospectivas, ansiosas por localizar, entre líneas, por inventar, esas conexiones y comprender lo incomprensible. Por eso es imposible aprender a amar, tal como no se puede aprender a morir. Como pueden ver, el autor llegó a una conclusión bastante interesante, y si se le repasa, pues hace bastante sentido. Pareciese que la desesperación humana buscase ser ese conector entre el amor y la muerte, cosa que, pues no es lógica. Pero, pues hablamos de dos conceptos que fuerzan en buena medida al individuo a querer darle sentido, pues se siente sometido a los mismos. ¿Significa entonces que todos los libros que enseñan a amar entre comillas son solo patrañas? Es una forma de verlo. Sin embargo, recordemos que toda obra escrita aterriza la perspectiva y el juicio de su autor. Si queremos nutrirnos y ganar un criterio, más vale conocer una gama amplia, pero eso, teniendo nuestras reservas y siendo fieles a nuestras convicciones, porque ¿cuánto tiempo te costó ser quien eres? ¿Estás dispuesto a dejar de serlo solo porque alguien en una pantalla te lo dice? Cita número 2. No es que más gente esté a la altura de los estándares del amor en más ocasiones, sino que esos estándares son ahora más bajos. Como consecuencia, el conjunto de experiencias definidas con el término amor entre comillas se ha ampliado enormemente. Seguro han escuchado de yo he amado a muchos o yo no puedo amar solo a una persona. Bueno, seamos honestos. Cuando algo se distribuye así de fácil, podemos decir, ¿es algo valioso lo que tengo frente a mí? Suena horrible, sin duda, pero es una verdad. De otro modo, ¿por qué continúan en vacío muchas de estas personas? El compromiso es definido por la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, en diversas formas, pero tomemos 2 para este análisis. Es una obligación contraída y una palabra dada. En una época donde el resuene del tambor se centra en mis derechos esto, mis derechos aquello, ¿quién quiere obligaciones? ¿Por qué dar tu palabra siendo que esta última ya no vale mucho? Los estándares no se pueden limitar a factores económicos, sociales, culturales, psicológicos, etc. Debe ser un compendio de todo lo anterior, pero esto claro, teniendo identificado quiénes somos. Es cuestión de honor no aceptar lo que sabemos no nos merecemos, y un acto de autovaloración aceptar lo que sabemos que sí. El deseo y el amor tienen propósitos opuestos. El amor es una red arrojada sobre la eternidad. El deseo es una estratagema para evitarse el trabajo de urdir esa red. Fiel a su naturaleza, el amor luchará por perpetuar el deseo. El deseo por su parte escapará de los grilletes del amor. Tenemos que desear lo que amaremos y no pudiese hasta cierto punto existir el deseo sin la promesa de su transformación en lo que entendemos es el amor, aunque éste le tenga miedo, como ya lo vimos. ¿Cuál es más fácil? Desear, por supuesto. Es más fácil dejarlo todo ahí, no avanzar sin más, esperar a que muera toda promesa de amor, porque así no fuimos quienes le dimos muerte, sino el curso natural del tiempo. Vaya autoengaño si me lo preguntan, internautas. Retomemos algo ya mencionado en el canal, la no expectativa de garantías para con todo. Pero
¿Por qué? A los seres humanos nos mueve bastante la promesa. Entonces, si de forma gradual, mientras nos ocupamos en ser quien debemos ser y no en quien nos gustaría ser, de una u de otra forma, se dará o no lo que queremos. Dicho lo anterior, caemos en cuenta de que el amor verdadero, el amor sólido, la tierra prometida del romance, se puede alcanzar cuando ésta está dentro de su naturaleza perpetua, dentro de la misma el deseo, de forma gradual. No le sirve, sino se sirve de. Esto es sencillo, no realmente. Por eso el amor no puede ser objeto de la ciencia, pero sí el núcleo del arte. Cita número 4. Una relación de bolsillo exitosa es bastante agradable y breve, dice Jarvie. Podemos suponer que es agradable porque es breve, y que resulta agradable porque precisamente debido a que uno es cómodamente consciente que no tiene que hacer grandes esfuerzos para que siga siendo agradable durante más tiempo, de hecho, uno no necesita hacer nada en absoluto para disfrutar de ella. Una relación de bolsillo es la encarnación de lo instantáneo y lo descartable. La tecnología trajo consigo cosas increíbles en este siglo. Una de ellas fue el poder comunicarse con alguien a miles de kilómetros por medio de un dispositivo no mayor a nuestro bolsillo. Sin embargo, cuando la humanidad, en su núcleo, no sus derivados, sino en esencia, no se desarrolla al mismo ritmo, es fácil que sea consumida. ¿A cuántas personas les pasa hoy que es difícil comunicar algo frente a frente? O si quiere escuchar una voz en tiempo real, algo tan básico, y eso solo en lo común. Ahora, si en lo que es sencillo es tan complicado, ¿cómo será en algo como el amor? Desafortunadamente, la norma, hoy es la facilidad de cortar o eliminar todo aquello que nos reta a hacerle frente a nuestra humanidad. Bauman, en buena medida, deja un mensaje entre líneas. La especie se ha ido acobardando conforme ha ganado comodidad. Se dice más realizada y autónoma, sin embargo los resultados pues dejan mucho que desear. ¿Debemos entonces vivir desalentados? No creemos en este canal deba ser así. Creemos que en estos textos se nos presenta la oportunidad de mostrar el coraje y compromiso que solo un amor sólido puede poseer. Dado que se toma la idea de usar estados de la materia y se quiere crear un discurso convincente, estos dos estados producen cosas distintas. No se pueden emular o imitar. Y en el mismo caso pasa así con el amor. La esencia es solo una y su curso es solo uno, se acepte o no. Si llegaste hasta esta parte del video, os deseamos que su vida respecto al amor sea una historia importante y no una anécdota más en el ático que es su mente. Cuéntanos en los comentarios qué opinas respecto a esta obra y cuáles son tus convicciones respecto a este tema. Acompáñanos en una nueva emisión donde hablaremos de más libros, entre otras cosas. Esperamos que tengas un excelente día. Y si no es así, ¿qué estás esperando para tenerlo?